Solo una pequeña observación. Eh, este problema que hicimos el martes, les subí un documento, ¿sí? Donde se convirtió a un material diferente, ¿sí? No se convirtió a PVC, sino se convirtió a SCON, ¿sí? Entonces les recomiendo que revisen el documento, ¿sí? Porque, como les digo, es válido que ustedes puedan convertir al material que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahí para que vean cómo dan los mismos resultados y tal vez uno que otro decimal es lo que cambia, pero para que lo revisen, ¿sí? Y si tienen alguna duda. Ahora lo que vamos a ver es algo que se le conoce como vigas de concreto reforzado. Muy bien, entonces, ¿por qué utilizamos vigas de concreto reforzado? Bueno, veamos nuestro diagrama de esfuerzo de formación del concreto, ¿sí? Nosotros sabemos que el concreto tiene un comportamiento tanto esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión, de formación unitaria por tensión y de formación unitaria por compresión, ¿sí? Entonces, nuestro elemento tiene una poca o mínima o nula resistencia en la tensión, y donde sí tiene mayor comportamiento es en la parte de compresión, ¿sí? Recuerden que este es el concreto, solo concreto, ¿sí? Y recuerden que el concreto se considera un material frágil. Entonces, ahora veamos el acero, que sería un material dúctil, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el comportamiento del acero y demás? Bueno, tiene más o menos un diagrama esfuerzo de formación, por así decirlo, idealizado. Esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión, de formación unitaria por tensión y de formación unitaria por compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El acero más o menos tiene un diagrama de esfuerzo de formación como se muestra a continuación, ¿sí? Lo que significa que tiene muy buena resistencia en compresión y muy buena resistencia en tensión, ¿sí? Alcanza valores mucho mayores que el acero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que el concreto no resiste en tensión, ¿sí? Podemos decir que su resistencia es cero, por lo tanto, el acero resiste lo que el concreto no puede, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros descartamos el concreto de una vez? ¿Sí? Vamos a ver, digamos, si yo tengo una viga, sí, generalmente las vigas de concreto son muy robustas, por así decirlo, muy grandes. Son elementos también muy pesados para que tengamos en cuenta. Entonces, si supongamos que yo tengo mi viga de concreto simplemente apoyada y por aquí generalmente el acero está en la parte más baja, ¿sí? Puede ser que haya también arriba, sí, eso no lo descarten. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo aplico una carga, por así decirlo? ¿Cómo se va a deformar mi figura? Bueno, se va a deformar de la siguiente manera.
algo así por el estilo. Ven que la parte que está abajo, ¿sí? Que es la que estaría en tensión del concreto, se rompe, ¿sí? Podemos decir que el concreto se agrieta en ese punto, ¿sí? Entonces, si el concreto se agrieta en ese punto, no está aportando nada en tensión y lo que empieza a trabajar es el acero de refuerzo, ¿sí? El acero de refuerzo ya está en tensión, ¿sí? Ahora, va a haber un límite, por así decirlo, donde el elemento puede estar agrietado y no agrietado, ¿sí? Que sería la transición entre tensión y compresión, ¿sí? La línea verde que dibujé, podríamos decir que es nuestro eje neutro elástico. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Solo ingeniero, ¿qué fue lo que dijo que era la línea verde? La línea verde es nuestro eje neutro, ¿sí? Donde se divide, abajo del eje neutro es en tensión y arriba es en compresión. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, entonces, si desean, pasamos a resolver un ejemplo, ¿sí? Para que nos quede más claro esta parte. Siempre en nuestro documento de problemas de clase. Ahora vamos a pasar a el ejercicio número 16. Muy bien, voy a colocar una nueva página. Muy bien, entonces si quieren les doy un momento para que copiemos el problema mientras yo voy a colocar los datos. Muy bien, entonces en este problema nos dicen que el concreto tiene la siguiente viga de concreto está sometida a un momento positivo de 175 kilonewton metros, ¿sí? Y nos dice que los módulos de elasticidad son 25 y 200 gigapascales para el concreto y para el acero. Nos piden determinar el esfuerzo máximo en el material, ¿sí? Entonces, algo muy importante, tenemos cuatro varillas de 25 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este problema? Bueno, antes de iniciar, les voy a dar el nombre de varios puntos importantes. Esta H, ¿sí? Es la altura, ¿sí? Altura de mi viga. Esta 300 milímetros es la base B. Estos 60 milímetros que vemos acá los vamos a llamar como recubrimiento, ¿sí? Y la distancia que hay de aquí hacia el recubrimiento le vamos a llamar, por así decirlo, D, que es el peralte, ¿sí? ¿Y cómo obtengo yo el peralte? Bueno, voy a restar 540 menos 60 milímetros.
O sea, a la altura total le voy a restar el recubrimiento y voy a tener 480 milímetros, ¿sí? Muy bien. Ahora, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la fundición de una viga o algo así por el estilo. Bueno, generalmente las vigas de concreto tienen, por así decirles, tienen una parte de concreto en compresión, ¿sí? Una parte aquí, otras varillas de acero, ¿sí? Y tiene unos estribos, ¿sí? Tiene unos estribos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, como es la fundición. Bueno, eh, constructivamente hablando, eso existe, sí, pero para fines de nuestro análisis nos vamos a quedar solo en el concreto con acero en tensión, ¿sí? Ya eso de que vigas de concreto con doble reforzamiento y con los estribos, que los estribos generalmente son para el corte, sí, fuerzas de cortante, fuerzas verticales, entonces eso es para, digamos, para cuarto año de ingeniería civil, ¿sí? Entonces, por eso solo nos vamos a quedar con esta pequeña introducción. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a convertir nuestra viga a concreto, ¿sí? Entonces, si yo voy a convertir a concreto, voy a utilizar N es igual a E del acero partido E del concreto, ¿sí? Lo que me daría 200 gigapascales dividido 25 gigapascales, ¿sí? Eso me va a dar un valor de 8, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a calcular el área del acero, ¿sí? El área del acero es igual a pi cuartos de 25 milímetros al cuadrado, ¿sí? Ese es el área solo de una figura, de una varilla, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 4 porque tengo 4 varillas, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Nos da el área. 1963.5. Muy bien, gracias. 1963 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿se acuerdan que cuando yo les digo que trabajamos una sección compuesta, multiplicamos la base, ¿sí? O sea, la base del material por, por, por n, ¿sí? En este caso, las varillas de acero, al ser unas áreas muy pequeñas, ¿sí? Comparadas con toda el área de la figura completa, lo que se hace es simplemente multiplicar n por AS, ¿sí? Lo que sería igual a 8 por 1963.5 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos queda? $15,108 milímetros cuadrados. Muy bien, gracias. 15.708 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que les voy a mostrar es nuestra sección transformada y también agrietada, ¿sí?
¿sí? Entonces nuestra sección transformada y agrietada quedaría de la siguiente manera, ¿sí? El concreto que está arriba en compresión, ese se mantiene igual. Voy a tener aquí mi eje neutro, ¿sí? Entonces todo lo que está abajo del eje neutro no lo voy a considerar, ¿sí? Y voy por aquí voy a colocar así representativamente N por AS, ¿sí? Que sería la sección transformada de 15.708 milímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a colocar nuevamente las dimensiones. Aquí yo tengo 8 milímetros y tengo esta distancia de la parte más alejada al centroide, ¿sí? Al centroide de mi área, que es de 480 milímetros, ¿sí? Ahora, lo que está abajo del concreto, abajo del eje neutro, ¿sí? El eje neutro. Elástico. Lo que está abajo del eje neutro elástico, ¿sí? Sería la parte del concreto, ¿sí? Que está en tensión, pero como ya está agrietado, entonces al agrietarse es como si no existiera, ¿sí? Entonces no lo tomamos en cuenta. Solo les coloco una línea punteada para que lo tengan ahí presente. Entonces, ahora a mí lo que me interesa es determinar la ubicación del eje neutro, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar determinar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a plantearle así lo siguiente, ¿sí? Voy a decir que va a haber una distancia X que va a abarcar, por así decirlo, la parte del concreto en compresión, ¿sí? Llamémoslo esto X, ¿sí? Y si yo sé que esta distancia, la distancia desde la parte en compresión más grande a la parte del acero hay 480, entonces puedo decir que yo aquí tengo 480 menos X, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte. Entonces, Ingeniero, recordemos, sí, disculpa, decime. ¿será que me podría repetirlo? Que me perdí un poco con los 8 milímetros. Ese, Ah, perdón, no es 8 milímetros, es 300 milímetros, perdón. no, que si me podría volver a repetirlo, lo que estamos sacando con Ah, los... vamos a determinar la ubicación del eje neutro, ¿sí? Porque recuerden que cuando nuestra figura, bueno, nuestra figura rectangular originalmente su centroide está a la mitad, ¿sí? Pero debido a que el concreto se agrieta, entonces ahí ya nuestro centroide va a cambiar. Y si es una sección compuesta debido a la sección ya transformada, nuestro centroide va a cambiar también, ¿sí? Entonces, recuerden que el eje neutro también coincide con el centroide de la figura. Y el centroide de la figura, ¿cómo ocurre? ¿Sí? Donde divide la parte de compresión y la parte de tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar los primeros momentos de área respecto al eje neutro, ¿sí? Así como cuando encontramos área por brazo igual a tanto y área por brazo, la sumatoria, y así lo vamos a hacer. Entonces, yo para encontrar el área en compresión voy a utilizar 300 milímetros por X, ¿verdad? ¿Sí? Esta sería mi área. Ahora, ¿cómo encuentro yo el brazo de esta área? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es, sabemos que el centroide de una figura se concentra de un rectángulo, es a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces esto sería su brazo X medios, ¿sí? Esa es la parte en compresión y la de tensión sería 1500
15.708 milímetros al cuadrado por ¿cuál sería su brazo? Bueno, la distancia que hay del eje neutro al centro de la figura, 480 menos X, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Este es área y este es brazo. Este es área y este es brazo. Muy bien. Entonces tengo una única variable que vendría siendo X. Entonces voy a ordenar esto y despejar para X, ¿sí? Aquí sería 150 X al cuadrado más 15.708 X, ¿verdad? Menos 15.708 X por 480, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Bueno, entonces yo puedo evaluar en mi calculadora, ¿sí? Puedo utilizar función EQN y así. Y determinar, resolver esta ecuación cuadrática. Este sería el valor A. Este sería el valor B. Y con el signo sería el valor C, ¿sí? Entonces, por favor, evaluamos en nuestra calculadora. Y me van a salir dos valores de X, ¿verdad? Dos posibles soluciones, X1 y X2. ¿Cuánto les da? Tener una consulta, ¿será que me podría volver a explicar por qué en compresión usamos 300x por x medios y para tensión en la área convertida? Bueno, mira, lo que pasa es que toda nuestra viga es de concreto ahora, ¿sí? Entonces los 15.708 milímetros cuadrados ya no son de acero, sino al multiplicarlos por n obtuvimos que eran de concreto todo, ¿sí? Ahora toda esta nuestra viga es de concreto. Entonces 300 por x, ¿sí? Sería el área de nuestro rectángulo, ¿sí? Por así decirlo. Y la ubicación del centroide del rectángulo es x medio, ¿sí? La mitad de la altura. Ahora, yo como por así decirlo, el área que originalmente era de las varillas de acero es un área concentrada, por así decirlo, concentrada, y su centroide nos lo dan de la dimensión que se le conoce peralte, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la distancia entre las varillas ahora de concreto o el área concentrada del concreto, con el eje neutro tengo que restar 480 menos X, ¿sí? Que ese sería el peralte, ¿no? Ajá, es el peralte. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? Ingeniero, me dio 177.87 a la 1. Muy bien, gracias. 177.87 milímetros, ¿sí? Y la Gracias. otra me dio menos 282.59. Muy bien, menos 282.59 milímetros, ¿sí? Entonces, gracias. Nos dio un valor positivo y otro negativo, ¿sí? Bueno, vamos a descartar el valor negativo porque como estamos encontrando dimensiones, entonces no es válido que una dimensión sea negativa, ¿sí? Y como la única opción que tenemos es 177.8, ya que es el único valor positivo y es menor que 480, ¿sí? Entonces sería una solución válida. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Esta distancia es medida desde la parte de arriba de mi viga hasta la parte de abajo.
¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora mi sección transformada? Bueno, yo ya conozco X y demás, ¿sí? Entonces, ahora yo ya que conozco la ubicación del centroide, lo que puedo hacer es pasar a determinar el cálculo de inercia, ¿sí? 177.87 milímetros, ¿sí? 300 milímetros. Y el área de acero transformado, 15.708 milímetros al cuadrado, ¿sí? Y yo sé que esta distancia es 480 menos 177.87 milímetros, ¿sí? Ahí está mi nueva sección transformada, ya que conozco las dimensiones. Ahora puedo pasar al cálculo de inercia centroidal, ¿sí? Entonces, puedo utilizar yo lo siguiente. Veamos, para la inercia en compresión, puedo utilizar la siguiente ecuación. 1/3 de la base por la altura al cubo, ¿sí? Entonces me quedaría 1/3 de la base, que es 300, por la altura, que es 177.87 milímetros al cubo, ¿sí? Y puedo colocar la inercia en tensión, que sería igual a, en este caso, como, bueno, estrictamente hablando, yo tendría que, también yo puedo utilizar como definición de inercia el área por la distancia al cuadrado, ¿sí? Lo que sería igual que con centro 15.708 milímetros al cuadrado por la diferencia entre ambos, 480 milímetros menos 177.87 milímetros, y esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto me da el área en tensión y cuánto me da el área en compresión? O no sé si hay alguna duda o algún comentario. O no sé si alguien tiene dudas de dónde viene 1/3 de la base al cubo. Por la altura del cubo, perdón. Tenía solo una duda Ajá. en por qué, por qué no sé si me lo contestó antes, pero no lo comprendí. En compresión, ¿por qué usamos usamos esa parte del ese rectángulo? Y en tensión usamos el área la parte convertida. Bueno, mira. Lo que pasa es que el momento es positivo, ¿sí? Entonces, arriba del eje neutro está en compresión y abajo del eje neutro está en tensión, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a asumir que el concreto no trabaja en tensión, entonces, solo cuando ya se aplica la carga, la parte en tensión del concreto se agrieta, ¿sí? Entonces se rompe, por así decirlo. Entonces, cuando ocurre eso, solo el acero va a trabajar. Entonces, arriba del eje neutro, solo lo que está en concreto en compresión, y lo que está abajo, lo que está solo en tensión del acero. El acero toma el lugar del concreto. Ya, gracias. Muy bien. ¿Cuánto nos dan las inercias? Por favor. Ingeniero, ¿me podría explicar de dónde sale el 1/3 hacia altura del cubo, por favor? Muy bien. Bueno, mira, nosotros sabemos que para un rectángulo, ¿sí? Nosotros sabemos que la inercia es igual a, inercia es igual a 1/12
de la base por la altura al cubo, ¿sí? Más el teorema de ejes paralelos, que sería base por altura por la altura dividido 2, que sería la distancia en centroide, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Si nosotros desarrollamos esto, nos quedaría un 12avo de la base por la altura al cubo, más un cuarto, ¿sí? Porque el 2 al cuadrado da 4, de la base por la altura al cubo, ¿sí? Entonces, si sumamos estos dos, ¿cuánto nos da? Así, gracias. Ahora sí ya. Sí, un tercio, ¿verdad? Un tercio de la base por la altura al cubo, ¿sí? Es una ecuación, sí, es solo para simplificarnos los casos, pero si alguien desea, puede utilizar un doceavo y teorema de ejes paralelos, que llegamos al mismo resultado. ¿Cuánto nos da? Ingeniero, entonces ese modelo ya no habría que hacer teoremas de ejes paralelos como lo habíamos venido trabajando en las clases pasadas. Para este caso, sí, así lo puedes utilizar directamente, pero siempre puedes utilizar ejes paralelos y llegas al mismo resultado. Muy bien. En compresión da 562.74 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. Milímetros a la 4, gracias. Y el otro 1.43 por 10 a la 9. 1.43 por 10 a la 9 milímetros a la 4, ¿sí? Entonces, la inercia total y total sería igual a la inercia en tensión más la inercia en compresión. ¿Cuánto nos da? Uno punto 99 por 10 a la 9. Muy bien, gracias. Milímetros a la 4, ¿sí? Bueno, entonces yo ya tengo el centroide, yo ya tengo la inercia, ¿sí? Y me dieron el momento al inicio del problema, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es calcular los esfuerzos, ¿sí? El cálculo de esfuerzos en cada material, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría mi figura, por así decirlo? ¿Sí? Vamos a verlo de vista de perfil. Aquí está el eje neutro. Y por aquí está la sección transformada de acero en concreto, ¿sí? Entonces, el momento es 175 kilonewton metro. Y la distribución de esfuerzos, bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Esto en tensión y de aquí hacia acá en compresión, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que no esté, por así decirlo, no lo voy a considerar esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión.
Entonces recordemos las distancias. 177.87 milímetros. Y esta distancia es 480 milímetros menos 177.87 milímetros. ¿Sí? Ahora, el esfuerzo de compresión, que vendría siendo el esfuerzo del concreto también, sería igual al momento, 175.000 newton metro por la distancia C, que sería 177.87 dividido 1000, ¿sí? Para pasarlo a metros. Y la inercia total, 1.99 por 10 a la 9 por 10 a la 9, ¿sí? Dividido 1000, pero este 1000 elevado a la 4, ¿sí? ¿Cuánto me da el esfuerzo de compresión? ¿Cuánto nos da? $15.64 por 10 a la 6. Muy bien, gracias. 15.64 por 10 a la 6, que sería viniendo a ser megapascales, ¿sí? Así está bien escrito el número, ¿verdad? Muy bien, ahora si yo quiero determinar el esfuerzo en el acero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a obtener el esfuerzo por tensión, ¿sí? Pero que no se les olvide multiplicarlo por N, ¿sí? Porque originalmente esta es una viga de acero con concreto y yo la transformé en concreto. Y para regresarla a lo que es originalmente, utilizo la N. Entonces me quedaría 175.000 newton metro por la distancia 480 menos 177.87. ¿Sí? Solo que esto, lo que está dentro del paréntesis, lo voy a dividir dentro de 1000. Y la inercia, esa no cambia, 1.99 por 10 a la 9. Nuevamente dividido dentro de 1000 a la 4, ¿sí? Y todo esto multiplicado por N, que recordemos, N es 8. ¿Sí? ¿Cuánto me da el esfuerzo en el acero? ¿Cuánto nos da?
212.55 megapascales. Muy bien, gracias. 212.55 megapascales, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Solo, ingeniero, cuando hicimos la ubicación del eje neutro, Ujú. igualamos la compresión y la tensión. Eso siempre se puede hacer. Sí, eso siempre se va a hacer, digamos, lo que a usted le interesa es área por brazo, tanto de la parte en compresión como la de tensión, ¿sí? Pero la de tensión tiene que ser ya transformada. Ah, ok, gracias. Muy bien, no hay problema. Entonces, ahora vamos a determinar algo adicional. Vamos a determinar la deformación unitaria en cada material, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos la deformación unitaria? Bueno, por así decirlo, imaginémonos nuestro eje neutro, ¿sí? Y aquí está el acero, ¿sí? Entonces, debido a la aplicación del momento, es como si yo rotara, por así decirlo, esta parte y mi viga se va a deformar de la siguiente manera, ¿sí? Lo más recto posible. Entonces, yo aquí voy a tener, por así decirlo, la deformación unitaria del concreto y aquí la deformación unitaria del acero, ¿sí? Y todos a una misma distancia, ¿sí? Conforme yo me voy alejando del eje neutro, la deformación unitaria va cambiando o va aumentando, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino yo la deformación unitaria en el acero? Bueno, recordemos que esta distancia es 177.87 y esta 480 menos 177.87, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, yo puedo aplicar la ley de Hooke y determinar la deformación unitaria. Yo sé que esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria por medio del módulo de elasticidad. Entonces puedo despejar para deformación unitaria y obtener, ¿cómo sería acá? 212.55 por 10 a la 6 dividido entre 200 por 10 a la 9. ¿Cuánto me da la deformación unitaria del acero? .06 por 10 a la menos 3. Muy bien, 1.06 por 10 a la menos 3. Serían milímetros, ¿sí? Si quieren, sobre milímetros, ¿sí? Ahora, si yo quiero determinar la deformación unitaria del concreto, bueno, puedo hacer dos cosas, ¿sí? Puedo aplicar de igual forma la ley de Hooke o puedo hacer relación de triángulos semejantes. De triángulos semejantes, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, yo puedo decir que la deformación unitaria del concreto es A, 177.87, ¿sí? Milímetros, como la deformación unitaria en el acero es A,
480 menos 177.87. ¿Sí? Entonces puedo despejar para la deformación unitaria del concreto. Y me quedaría igual a 1.06 por 10 a la menos 3 por 177.87 dividido en 480 menos 177.87. ¿Cuánto nos da? .24 por 10 a la menos 4 milímetros. Muy bien, 6.24 milímetros sobre milímetros. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas de cómo se determina la deformación unitaria. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora, como yo puedo aplicar relación de triángulos semejantes, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer yo es determinar el ángulo, ¿sí? El ángulo que forman estos triángulos, ¿sí? Tanto este ángulo como acá. Lo vamos a llamar así. Y se le conoce como curvatura. Entonces, el ángulo de curvatura sería igual a... Puedo utilizar la deformación unitaria del concreto o la deformación unitaria del acero, ¿sí? 1.066 por 10 a la menos 3 dividido entre de 480 menos 177.87. ¿Cuánto nos da? .51 por 10 a la menos 6 radianes. Muy bien, gracias. 3.51 por 10 a la menos 3, ¿sí? A la menos 6, dijiste, ¿verdad? Sí, a la menos 6. Bueno, sí. Solo que le vamos a llamar unidades sobre milímetros, ¿sí? Y así estamos. Porque recordemos que la deformación unitaria no tiene unidades, pero abajo sí tenemos milímetros. Entonces es una unidad, por así decirlo, una deformación por milímetro. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Para que pasemos al siguiente problema. Bien, ¿todo claro? Para ese, podemos usar tanto el... Bueno, si nos preguntan ese ángulo de curvatura, sería... Podemos usar tanto el concreto como el otro material. Sí, puedes utilizar cualquiera de los dos. Tanto el concreto como el acero, ¿sí? Y tienes que llegar como a la misma respuesta, por así decirlo. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario para pasar al siguiente problema. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, dígame. Donde utilizamos la ley de Hooke Ajá. Sí. para encontrar la deformación unitaria, ahí sí tenemos que usar el esfuerzo de cada material. No es como que se escoja un esfuerzo máximo y ese se use para ambos.
Sí, usted puede, digamos, si quiere la deformación del concreto, tiene que utilizar el esfuerzo del concreto, sí, sería 15.64, ¿sí? O sea, utiliza cualquiera de los dos y los esfuerzos que determinó anteriormente. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, Ingeniero, una última duda. sí, decime. Para, cuando convertimos el acero a concreto, no lo hubiéramos podido hacer al revés. Mira, generalmente por convención lo que se hace es transformar, en este caso, por así decirlo, si es como obligatorio pasarlo a concreto, ¿sí? Porque imagínate si por las dimensiones que serían muy pequeñas, porque el concreto tiene eh, valores muy pequeños de módulo de elasticidad, entonces nos quedaría dimensiones muy pequeñas, ¿sí? Pero eh, lo recomendado o lo que vamos a hacer en los problemas de este curso es transformarlo todo a concreto. Sí, ok. O sea, es la parte que esté mayor cantidad, por así decirlo. No, mira, O- digamos en los problemas donde tenemos aluminio, latón o así, ahí tenés la libertad de pasarlo a cualquier material que vos desees, ¿sí? Pero cuando son vigas de concreto, lo que vamos a hacer es solo convertirlo a concreto, ¿sí? Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio número 11, siempre de nuestra hoja de problemas de clase, ¿sí? Entonces se los voy a colocar yo aquí por acá y les voy a dar ciertos datos importantes del problema, ¿sí? Vamos a tener un módulo de elasticidad del acero de 29.000 KSI. Vamos a tener un E del concreto de 3.600 KSI. Y vamos a tener un momento aplicado positivo de 40 kip por pie, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el problema? La siguiente viga de concreto reforzado se utiliza para soportar las siguientes cargas. Nos piden que determinemos el esfuerzo normal máximo en cada una de las varillas de acero y el esfuerzo en el concreto. Y nos dice, supongamos que el concreto tiene alta resistencia y no cuenta con la resistencia, no tome en cuenta su resistencia que soporta en tensión, ¿sí? Lo que significa que se va a agrietar. Entonces, vamos a ver este caso, ¿sí? Vamos a convertir todo a concreto, ¿sí? Entonces, la N me quedaría de la siguiente manera. 29.000 KSI dividido 3.600 KSI, ¿sí? ¿Cuánto me da N? 8.06. Muy bien, gracias. 8.06, ¿sí? Ahora, tengo 3 varillas con 1 pulgada de diámetro, entonces el área del acero sería igual a pi cuartos de 1 pulgada al cuadrado, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 3 porque son 3 varillas, ¿sí? ¿Cuánto nos da el área del acero? .36 pulgadas cuadradas. Muy bien, gracias. 2.36
pulgadas cuadradas, ¿sí? Ahora voy a convertir el acero en concreto, ¿sí? Por medio de la letra N, ¿sí? Entonces me quedaría 2.36 pulgadas al cuadrado por N, que es 8.06. ¿Cuánto nos da? 19.02. Muy bien, gracias. 19.02. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, voy a bajar un poco y cómo se vería nuestra sección transformada y agrietada. ¿Sí? El problema ya me dice. Y agrietada. ¿Sí? El problema ya de una vez me dice que no considere la parte de compresión, ¿sí? La parte de tensión del concreto, sino que es solo del acero. Entonces, generalmente este procedimiento es como muy repetitivo, ¿sí? Las vigas, obviamente rectangulares, no va a haber mucha diferencia, ¿verdad? Y veamos, aquí yo tengo 8 pulgadas. Tengo X y por aquí voy a colocar el área transformada N por AS, que sería igual a 19.02 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Ahora, la distancia que hay del centroide de la figura hasta acá, por así decirlo, nuestro peralte, ¿sí? Bueno, nuestra altura H, según el problema, son 15. Y como le vamos a restar, esta es H. Y este es el recubrimiento, ¿sí? Le vamos a restar 15 pulgadas menos 2 pulgadas es igual a 13 pulgadas, ¿sí? Y entonces esta distancia sería 13 menos X, ¿sí? Muy bien, entonces yo ya que conozco estas partes, ¿sí? Yo ya puedo igualar o decir que, bueno, ya puedo yo calcular la ubicación del eje neutro. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Voy a igualar la compresión y la tensión, ¿sí? Los voy a igualar. Ahora, ¿cómo me quedaría? Bueno, 8 por X es la altura, ¿sí? El área, perdón. Por X medios, que es su brazo, ¿sí? Recuerden que se concentra. El centroide de un rectángulo es a la mitad de su altura. Y si su altura es X, la mitad de X medios. Y el área en tensión sería 19.02 por la diferencia 13 menos X, ¿sí? Entonces, ya que tengo esto, bueno, puedo ordenar mis valores. Me quedaría 4x al cuadrado más 19.02x menos 19.02 por 13 es igual a 0. Entonces, nuevamente en mi calculadora, ahí voy fácilmente, ¿sí? Creo que ahora ya todas las calculadoras traen esa función. Este es el valor de A, este es el valor de B, y con el signo negativo, este es el valor de C.
Bien, entonces, ¿cuánto nos da x1 y x2? $5.84 y menos $10.59. Muy bien, gracias. 5.84 y menos 10.59. ¿Sí? Así está bien. Entonces, descartamos el signo negativo, sí, es una solución, pero no nos conviene porque habría una distancia negativa. La única que es válida es 5.84 y es menor que las 13 pulgadas. ¿Sí? Entonces, yo ya que tengo la ubicación del eje neutro, ¿sí? Lo que puedo hacer es determinar, hacer el cálculo de inercia, ¿sí? Cálculo de inercia centroidal, ¿sí? Ven que los pasos son como que muy repetitivos, ¿verdad? Sí, no hay como que mucha variación. Entonces, la I en compresión sería igual a 1/3 de la base, que es 8, por la altura 5.84 al cubo, ¿sí? Y la inercia en tensión sería igual a el área 19.02 por la diferencia entre los centroides 13 menos 5.84 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto me dan cada una de las inercias? Para la compresión me dio 531.14 pulgadas a la cuarta. Muy bien, gracias. El otro da 975.07. Muy bien, gracias. 975.07. Pulgadas a la 4, ¿sí? Y la inercia total sería la sumatoria de las dos, ¿sí? ¿Cuánto nos da? $1,506.21 pulgadas a la cuarta. Muy bien, gracias. 1506.21 pulgadas a la 4, ¿sí?
Entonces yo ya conozco la inercia, ya conozco la ubicación del centroide. Ahora lo que puedo hacer es pasar al cálculo de esfuerzos, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría la figura, sí? Siempre un momento positivo, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera. 5.84 pulgadas, ¿sí? Aquí la parte del concreto, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El esfuerzo de tensión y por aquí el esfuerzo de compresión. Y aquí la distribución de esfuerzos, ¿verdad? Y aquí la distancia 13.13 menos 5.84. Y el momento que yo ya les doy, ¿sí? 40 kip por pie. Entonces el esfuerzo en el concreto, que vendría siendo lo siguiente, 40 kip pie, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 12, ¿sí? Para hacer mi conversión de pulgada sobre pie, para que me quede en kip por pulgada. La C sería 5.84 y la inercia 1506.21 pulgadas a la 4. ¿Cuánto me da el esfuerzo en el concreto? Uno punto ochenta y seis. Muy bien, gracias. Gracias. 1.86 KSI, ¿sí? Ahora voy a determinar el esfuerzo en el acero, que sería igual a esfuerzo en el acero, que nosotros sabemos que está en tensión, entonces sería el esfuerzo de tensión, pero por N, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente manera: 40 kip por pie por nuevamente 12 pulgadas sobre pie por la distancia, ¿sí? La distancia del centroide, que es 13 menos 5.84. 13 menos 5.84 partido 1506.21 pulgadas a la 4 y multiplicado por N. ¿Cuánto nos da?
Me dio 18.25 KSI. Muy bien, gracias. 18.25 KSI. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, solo que el 8 no era exacto, ¿o sí? Perdón, sí, tiene razón, era 8.06. Ahorita lo vamos a corregir. Entonces da 18.39. Muy bien, gracias. Gracias, ahí no me había dado cuenta. Igual a 18.39 KSI. Sí. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, este sería como el último problema que vamos a ver sobre vigas compuestas, ¿sí? Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a ver algo que se le conoce como comportamiento elastoplástico, pero en vigas, ¿sí? Entonces, sí, dígame. Solo esos 10 kits no los damos para nada porque ya nos dio el momento, ¿verdad? Sí, fíjese que estrictamente hablando, debimos de haber determinado el diagrama de corte y después el de momento, ¿sí? Y en el diagrama de momento íbamos a llegar a la conclusión que el momento máximo era 40 kip pie, ¿va? Pero por cuestiones de tiempo, sí, y como diagrama de corte y momento nos iba a quitar mucho tiempo. Entonces se los di de una vez. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, voy a colocar una nueva página y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente que es comportamiento elastoplástico en vigas, ¿sí? Entonces, recordemos nuestro diagrama. Esfuerzo de formación, ¿sí? Unitaria. ¿Sí? Tenemos nuestro diagrama de esfuerzo de formación unitaria, que sería algo así. Tenemos, recuerden, en el eje en el eje vertical tenemos esfuerzo y en el eje horizontal tenemos deformación unitaria, ¿sí? Megapascales, KSI, es el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, recordemos que yo tengo un comportamiento directamente proporcional, ¿sí? Y después ocurre la fluencia o cedencia. Entonces aquí nosotros tenemos el rango elástico y por aquí el rango plástico, ¿sí? Y aquí tenemos, por así decirlo, nuestro valor de esfuerzo de fluencia, ¿sí? Sigma sub y. Y aquí tenemos, recordemos que de la ley de Hooke, ¿sí? Tenemos que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria por, y, ¿sí? Por el módulo de elasticidad, ¿sí? El módulo de elasticidad que todos conocemos, ¿sí? Que es de cada material, ya sea acero, aluminio, latón, ¿sí? Materiales así, metales, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto ocurre la deformación unitaria por fluencia, ¿sí? Entonces, aquí ocurre en el rango elástico, aquí ya ocurren deformaciones permanentes, ¿sí?
Entonces, ya que estamos con esto, ¿sí? Muy similar a lo que vimos en torsión, ¿sí? Creo que lo que vimos en torsión nos va a ayudar para comprender esto mejor, ¿sí? Ya que lo tenemos bien visualizado. Vamos a ver el caso número 1, ¿sí? El caso número 1, ¿sí? Donde, por así decirlo, supongamos que tenemos una viga simétrica, por así decirlo. Entonces, donde la distribución de esfuerzos es la siguiente, ¿sí? Tanto en tensión como en compresión, creo que hasta el orden de los casos que como se los voy a plantear yo, van a ver que son iguales, entonces estarán muy familiarizados. Entonces, aquí yo voy a tener un esfuerzo de compresión y aquí un esfuerzo de tensión que van a ser menores que sigma sub y, ¿sí? Sigma sub y, ¿sí? Entonces, ¿dónde significa que no se ha alcanzado la fluencia, ¿sí? No se ha alcanzado la fluencia, ¿sí? Tanto en tensión como en compresión, ¿sí? Puede haber casos donde, digamos, en compresión se alcance la fluencia y en tensión esté en valores muy bajos, ¿sí? Entonces ahí ya no sería el caso número 1. ¿Por dónde estaría nuestro caso número 1? Bueno, estaría más o menos por acá, ¿sí? Ese sería nuestro caso número 1. Muy bien, ¿dudas sobre el caso número 1? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Nos hemos manejado por este tipo de problemas, ¿sí? Donde el esfuerzo es igual a momento por C dentro de I, ¿sí? Esta ecuación es válida en este rango, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar al caso número 2, donde tenemos siempre nuestra viga rectangular o de cualquier forma, ¿sí? Pero lo que me interesa es que yo la miro de costado. Y entonces en el caso número 2, por así decirlo, el esfuerzo de compresión o el esfuerzo de tensión, cualquiera de los dos o los dos, son iguales al esfuerzo de fluencia, ¿sí? Entonces significa que en este problema se alcanza la fluencia, ¿sí? En el punto más alejado al eje neutro, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener un momento, ¿sí? Creo que ya se imaginan cuál es. M sub y, ¿sí? Y mi ecuación que yo puedo utilizar, esfuerzo de fluencia, es igual a my por C dentro de I, ¿sí? Esta es la ecuación que yo voy a utilizar, ¿sí? Algo muy importante lo que les tengo que decir, este es el eje neutro elástico, ¿sí? Y también este sería eje neutro elástico, ¿sí? Ahora, ¿dónde ocurriría el caso número 2? Bueno, el caso número 2 ocurriría exactamente en este punto, ¿sí? Donde termina el rango elástico y empieza el rango plástico. Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre estos dos casos. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Muy bien, vamos a pasar al caso número 2, caso número 3, perdón. El caso 3, donde la sección se plastifica totalmente, ¿sí? ¿Qué significa? Que toda mi viga va a estar sometida a el mismo esfuerzo de fluencia, ¿sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera, tanto en tensión como en compresión, ¿sí? Sigma sub y, sigma sub y. Aquí yo voy a tener un eje neutro, pero lo voy a llamar plástico, ¿sí? Eje neutro plástico. Y aquí yo voy a tener un momento. ¿Cuál momento sería? Bueno, sería el momento MP, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda sobre este caso, ¿sí? Sobre qué representa y demás. Donde la sección se plastifica totalmente. Voy a colocar esto por abajo. ¿Sí? ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, ¿en qué punto estaríamos nosotros acá? Bueno, estaríamos en un punto muy alejado que vendría siendo, ¿sí? Si desean lo ejemplificamos por acá, ¿sí? Muy bien, y ahora vamos a ver el último caso, ¿sí? Que es una combinación del caso número 2 y el caso número 3, ¿sí? Me imagino que ya saben por dónde va la cosa. El caso número 3. Número 4, perdón. Que sería el siguiente, ¿sí? Donde yo tengo nuevamente mi sección y... Ingeniero, disculpe, Sí, dígame. en el caso número 3 no hay ecuación. No hay forma. No va, o sea, sí lo vamos a determinar el momento plástico, pero no es como en torsión, que era por medio de una fórmula y ya obteníamos ese momento, ¿no? Sino que aquí es hacer una sumatoria de momentos y así. Entonces, Ok, depende gracias. de cada caso. Ajá. Muy bien, y para este caso vamos a tener una parte elástica y una parte plástica, ¿sí? Entonces, generalmente, bueno, no generalmente, sino que la parte plástica siempre está más alejada del eje neutro, ¿sí? Y la parte elástica está en el centro, ¿sí? Aquí yo tengo mi eje neutro. Aquí solo llamémoslo eje neutro. ¿Y qué es lo que se me va a formar? Bueno, igual se me va a formar todo lo que está aquí, ¿sí? Si quieren esto que estoy dibujando con azul, lo llamamos núcleo elástico. Y aquí en lo demás sería plástico, ¿sí? Los extremos plástico y plástico. ¿Sí? ¿Y cómo sería este momento? Bueno, por así decirlo, sería MPY, ¿sí? Parcialmente plástico, ¿sí? Entonces es
parcialmente plástico. Parcialmente plástico, ¿sí? Coma, se genera un núcleo elástico, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre cada uno de los casos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora, algo que muy importante que les quiero mencionar, ¿sí? Digamos cómo se vería nuestra deformación unitaria, ¿sí? Nuestra deformación unitaria, ustedes saben que varía de tensión a compresión, ¿sí? La deformación unitaria siempre aumenta conforme, siempre va aumentando dependiendo de la distancia al centroide, ¿sí? O al eje neutro, ¿sí? Lo voy a tratar de dibujar un poco más grande, ¿sí? Entonces me quedaría algo así por el estilo, donde aquí yo voy a tener una deformación unitaria en compresión y aquí una deformación unitaria por tensión, ¿sí? Entonces, si yo les digo que el núcleo elástico, ¿sí? Se genera a cierta altura, ¿sí? Podemos decir que en este punto, ¿sí? En este punto, yo alcanzo la deformación unitaria por fluencia y aquí también la deformación unitaria por fluencia, ¿sí? Y estos valores van a ser mucho mayores que estos, ¿sí? Por eso, digamos, en esos puntos, ¿sí? Van a ser simétricos, por así decirlo. Voy a alcanzar fluencia y en los otros también, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario, si está todo bien, todo claro. Mira, disculpe, ¿sería que podría volver a repetir eso, por favor? Bueno, mira, la deformación unitaria, sí. Mira, del centroide, bueno, del eje neutro a la parte de arriba o a la parte de abajo de mi viga, va variando, por así decirlo. Va aumentando, sí. Entonces va a llegar un punto, sí, digamos, donde las deformaciones unitarias a cierta altura, por así decirlo, a cierta altura Y, la deformación unitaria se va a alcanzar la deformación unitaria de fluencia y lo que esté después de ello va a ser mucho más grande que esa deformación unitaria de fluencia, ¿sí? Lo que significa que estamos como en una transición, por así decirlo. ¿Dónde nos ubicamos en nuestro mapa, ¿sí? Podríamos estar más o menos por acá, ¿sí? Ese sería el caso número 4, ¿sí? No sé si por ahí va tu duda. Muy bien. Es que entre más bajo esté el tau y va a ser mayor. Sí, entre más alejado estés del eje neutro, vas a tener mayor deformación unitaria. O sea, ya sea para arriba o para abajo. Ajá, Compresión, para arriba o tensión. para abajo. Podemos decir Ah, que cambia casi igual. Muy bien. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar nuestra clase aquí. Y el martes vamos a continuar con ejemplos de este tipo, ¿sí? Para